Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo curso anual sobre el cardenal Newman, que viene ayudándonos en nuestra formación desde hace tantos años. Como les anticipé el año pasado, este año vamos a tocar el tema de Newman y su relación con la historia, a diferencia de todos los temas que hemos tratado en años anteriores, que siempre han sido temas de carácter dogmático, es decir, que hacían referencia a los dogmas de nuestra fe y que tanto bien nos han hecho. Yo supongo que ustedes, que suelen ser asiduos concurrentes a estos cursos de Newman, han sacado mucha enseñanza. Si uno se pone a recordar toda la temática que hemos ido viendo a lo largo de estos años, yo creo que la enseñanza es muy grande. Gracias a Dios, ustedes lo tienen a ese material. Y gracias al auspicio de la Universidad Católica de Salta, que ha creado esta cátedra abierta, Cardenal Newman, la que forma parte este curso, todo ese material, incluso fílmico, va a estar a disposición en una página particular de la universidad, que después ya les daré a ustedes los detalles para que puedan acceder, porque no hay que dar por pasados todos esos temas que son más que importantes. Pero bueno, a mí me ha parecido importante, por varias cosas, no tocar en este año un tema dogmático, sino tocar este tema de la historia. Porque Newman, además de haber sido un gran filósofo y haber sido un gran teólogo, también ha sido un gran historiador. El título de este curso, como lo tienen ustedes en el programa que se ha repartido, es el siguiente: Newman y la historia, su vocación de historiador. ¿Qué nos dice el santo cardenal Newman sobre la historia de la Iglesia y del mundo? Y lo vamos a tratar en 10 temas que ahora, al finalizar nuestra exposición, se los voy a explicar sintéticamente. Bien, por supuesto que la vocación de Newman como historiador y su acercamiento a esta ciencia tiene muchísimos antecedentes. Newman, como ya ustedes saben, nació en 1801, murió en 1890, vivió prácticamente todo el siglo XIX y a esa altura de la historia ya había muchísimos historiadores y había corrido ya mucha tinta por nuestras páginas, mucho desarrollo histórico desde hacía muchos siglos. Por eso Newman se inserta dentro de una tradición histórica. Yo no voy a hacer ahora un pantallazo de lo que es el estudio, lo que ha sido el estudio de la historia hasta llegar a Newman, pero sí me parece importante decirlo, o sea, él se inserta dentro de una tradición, como suele pasar, o sea, nadie es, por decir así, autónomo en este tipo de disciplinas. Y Newman no lo fue. Justamente por eso es la abundante cantidad de citas que él hace de muchos historiadores, por supuesto, sobre todo ingleses, que son los connacionales
por decir así, de él, pero también de otros que no eran ingleses. La amistad que él tuvo también con muchos historiadores contemporáneos suyos, ahora voy a decir algo sobre eso. Es decir, Newman es heredero de una tradición clásica, de una tradición católica y de una tradición que podríamos llamarle europea. Ustedes saben ya que los antiguos griegos, los antiguos romanos comenzaron a tener este amor y este gusto por la historia y la empezaron a tratar al modo como la tratamos nosotros, es decir, con un sentido humanista. Porque si quizás uno va a otras regiones de este mundo, en épocas pasadas, quizás vemos una concepción de la historia distinta, diferente, quizás más mítica. Y si bien los griegos tuvieron su mitología, pero sabían perfectamente qué lugar darle. Y sabían perfectamente quiénes eran los personajes reales de carne y hueso, como nosotros, que hacían la historia. Ni que hablar después cuando nos vamos al ámbito del Imperio Romano. Él es heredero de toda esa historia. No se olviden que Newman estudió en Oxford. Y Oxford es, creo que sigue siendo, la universidad de los estudios humanísticos. Y él allí justamente bebió y recibió toda esta tradición también referida a la historia. Pero Newman tuvo desde muy jovencito un especial amor por la historia de la Iglesia. Si bien él ha sido un gran, por eso el título que he puesto, ¿no? La historia de la Iglesia y del mundo, porque él analizó ambas, pero ustedes saben que en cierto sentido y en muchos momentos históricos esa historia como que se entrelaza y es casi un poco lo mismo. Sin embargo, el estudio de la historia de la Iglesia aporta otro elemento, que es el de la visión cristiana de la historia. Por un lado, lo que es la visión cristiana de la historia, que es una visión lineal. Newman le da un sentido ahí filosófico y un sentido también teológico, porque en esa concepción lineal de la historia, él, obviamente, como buen cristiano, lo pone a Cristo, que es el alfa y la omega, es el principio, el culmen y la conclusión de la historia. Y en este sentido, Newman es heredero de un gran santo con el cual se lo compara muchas veces, que es San Agustín. A Newman se lo compara mucho con San Agustín por muchas cosas, principalmente por ser los dos más célebres santos de la historia de la Iglesia que han escrito sus autobiografías, las famosas Confesiones de San Agustín y la Apología Pro Vita Sua de Newman, sobre la cual voy a hablar rápidamente ahora. San Agustín escribió esa obra inmortal que se llama La ciudad de Dios, en la que después de refutar el gran argumento que él enfrenta, que es justamente la caída del Imperio Romano por el olvido o el desprecio del culto a los dioses, después de refutar esa idea, él enfrenta o se dedica a
realizar esa teología de la historia, que es esto mismo que estoy diciendo con respecto a Newman. Es decir, Dios está detrás de toda la trama de la historia, no solo porque es el creador de este mundo, sino porque es también el redentor del mundo. Su venida a este mundo se ha dado en la historia y volverá por segunda vez para concluir la historia. Esta visión agustiniana se grabó fuertemente en Newman, fuertemente en Newman. Yo he rescatado una frase que la vamos a ver, si Dios nos da vida, por supuesto, y si les da vida también a este mundo, y no se ha producido la parucía en estos meses, que todo es posible. En uno de sus sermones sobre el anticristo, yo saqué una frase que la he puesto en un cuadro, porque resume esta visión teológica de la historia. Se las he citado varias veces a ustedes que han venido a estos cursos y también les he contado la anécdota graciosa que muchos que vienen a mi casa y la leen a esa frase la critican, ¿no? Porque obviamente va en contra de la visión, no diría histórica presente, de la visión de la vida que hay hoy. Y la frase dice así: que Dios nos conceda vivir de la fe y no de lo que vemos, y vivir en el pasado y en el futuro, no en el presente. En esa corta frase, Newman pone de manifiesto su visión histórica, que es heredera de la visión de San Agustín. Nos conceda vivir de la fe y no de lo que vemos. ¿Por qué? Porque las apariencias engañan. Y todos los historiadores lo han dicho a eso. No solamente los católicos. Las personas viven, tienen frente a sus ojos los hechos que están sucediendo y no los ven. A nosotros nos pasa, estamos en un momento de incertidumbre, pero gigantesco, gigantesco en todos los órdenes. Pero aparentemente todo sigue igual, ¿no? Hoy jugaron los equipos de fútbol, por decirles, ¿no? Todo sigue igual y sin embargo no es igual. Y la fe nos da esa visión más profunda de la realidad. ¿Y qué quiere decir que vivamos en el pasado y en el futuro, no en el presente? Porque es lo que es seguro. ¿Qué es el pasado? Es Cristo, cuando vino por primera vez a esta tierra. Por eso tenemos que tener esa visión del pasado. Ahora les voy a leer un texto de Newman, esa visión del pasado que la necesitamos. Y al mismo tiempo en el futuro. ¿Por qué? Porque Cristo vuelve. Y también eso es seguro. Y en el medio el presente. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Incierto, contradictorio, fugaz. Hoy está un presidente, mañana está otro, hoy hay un papa, mañana hay otro, etcétera, etcétera. O sea, el pasado es muy incierto y a veces muy insignificante. Por eso él dice que tenemos que ir constantemente con el alma y con el corazón hacia el pasado y hacia el futuro. Dice que el alma tiene que viajar constantemente entre el pasado y el futuro, entre el pasado y el futuro, entre el pasado y el futuro. Y así va a entender el tiempo presente que le toca vivir. O sea, quiero poner este punto sobre San Agustín porque si bien Newman es heredero de muchos historiadores, pero en su visión teológica de la historia, sin duda alguna, Newman es muy deudor de San Agustín. Bien, por supuesto que después la historia fue avanzando. San Agustín es siglo V, digamos, y han ido apareciendo grandes historiadores
Pero hay un punto de la historia que a Newman le causó una profundísima impresión, posiblemente se lo estén imaginando, que fue la herejía protestante, digamos, la reforma protestante. Eso a Newman realmente le produjo un drama muy grande, lo dramatizó, por decir así, dramatizó su vida. ¿Mm? Por dos cosas. Una, porque el protestantismo, como él se ha cansado de repetirlo, y lo vamos a repetir a lo largo de este curso, es la religión antihistórica. Y antihistórica en dos sentidos. Si queremos, lo podemos unificar así. Primero, porque desprecia la historia. Y segundo, porque la critica. La critica porque para Lutero el cristianismo no es principalmente una religión histórica, sino que es una religión sentimental. O sea, importa cómo la persona responde a un mensaje que puede ser histórico o no, puede ser real o no, pero no interesa comprobarlo en el tiempo. Al contrario, que el cristiano quiera comprobar con la historia el hecho de su fe, según Lutero, pone de manifiesto que no tiene fe, porque está buscando una prueba de la fe, que no debería buscarla, porque hay que creer a muerte y ciegamente. Y por otro lado, el protestantismo critica la historia, sobre todo la historia de la Iglesia Católica, y tiene esa concepción de que durante 1500 años corrompió lo que había traído nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Este es un punto que lo vamos a tratar a lo largo de todo el curso, porque le causó una impresión tremenda a Newman y después se dedicó toda su vida a contrarrestar esa idea. ¿Por qué? Y porque él era anglicano. Y yo ya les dije a ustedes que el anglicanismo siempre estuvo como en una posición intermedia. De hecho, Newman quiso defender históricamente esa postura, esa concepción, que después se dio cuenta que era imposible. Lo vamos a ver también a este tema. Es decir, él como anglicano, en parte era antiprotestante, pero en parte era protestante. El anglicanismo es así. Enrique VIII, él se pronunció abiertamente contra Lutero y contra el protestantismo. Pero después hizo el cisma que hizo y después su hija, la reina Isabel, introduce en Inglaterra el calvinismo. Si bien la alta iglesia, a la que pertenecía Newman, la High Church, era anticalvinista, por decir así, que lo era más el anglicanismo evangelista, de la que le llamaban la baja iglesia, la iglesia como más popular, pero, digamos, ahí estaba. Entonces, él estaba en una postura intermedia, antiprotestante, pero no podía quitarse la crítica a la Iglesia Católica y a su historia. El anglicanismo, a diferencia del protestantismo, que tacha toda la historia de la Iglesia después de Cristo, ellos avanzan un poco y aceptan toda la época apostólica, toda la época patrística, los primeros 4 concilios ecuménicos y ven, se quedan ahí. Entonces, él pensó que con esa
asimilación de esa parte de la historia era suficiente. Después se dio cuenta que no. Es decir, el protestantismo lo marcó a Newman a fuego y le introdujo esa duda, digamos. ¿Es así? ¿Es así que la Iglesia Católica es la gran corruptora del cristianismo desde el principio hasta esta parte? Bien. Y después les decía que, viniéndonos ya más aquí en el tiempo, Newman, aunque fue muy crítico de algunos grandes historiadores ingleses, sin embargo, les alabó y les consideró, valoró ese trabajo histórico, por más que era en gran parte anticristiano. Sin embargo, él veía que era importante que ellos rescataran el estudio de la historia. Por eso hay autores que, si bien eran anticristianos, como el famoso Gibbon, sin embargo Newman lo cita constantemente, constantemente. Y hay otros historiadores que él también critica, Palmer, Paley, pero justamente los tiene en cuenta y son, digamos, dialoga con ellos, porque los consideraba grandes historiadores, aunque con ese prejuicio hacia el cristianismo y hacia la iglesia, pero grandes historiadores. Es decir, esto era lo primero que yo quería decir. Newman es heredero de una gran tradición histórica, como algunos otros con los cuales él tuvo gran relación. En este sentido, quiero citar a uno que fue el doctor Dollinger, que era alemán, era sacerdote y fue un gran historiador. Lástima que después se separó de la Iglesia Católica. Newman hizo lo imposible por retenerlo, pero con la definición del dogma de la infalibilidad pontificia, él se separó. Si se acuerdan, lo hemos citado en el curso pasado. Pero un gran historiador, sobre todo de la Iglesia, el doctor Dollinger. Después, sin duda alguna, ha inspirado a otro alemán que es, digamos, de la generación posterior a Newman, pero ustedes saben que hay grandes personajes y grandes intelectuales de la generación posterior a Newman que le deben a Newman mucho y, digamos, son sus herederos, tanto en Inglaterra como en Alemania y quizás en Francia también. Y, digamos, citarlo a citarlo a Dollinger, citarlo a este otro que es posterior, que es el famoso Pastor, Ludwig von Pastor, que escribió la historia de los papas, protestante, pero escribiendo la historia de los papas se convierte. Entonces, bueno, por decir, Newman está dentro de todo este gran movimiento histórico que se da en el siglo XIX. Pero sin duda alguna, él tiene una experiencia personal con la historia que es única, porque Newman se convierte por el estudio de la historia. Es decir, nosotros no vamos a tratar, ya se los dije al principio, se los repito ahora, no vamos a tratar un tema dogmático, vamos a tratar un tema histórico. Pero en este tema histórico está él involucrado. Por algo se dice que toda la teología de Newman, e incluso su filosofía, tiene un profundo carácter autobiográfico. Y esto les diría que es casi único, ¿eh? Es decir, él no fue solamente un historiador,
Él vivió, por decir así, históricamente. Es la historia es la historia de su vida. Y en esto, Newman demuestra una grandeza que pocos la han demostrado. Es decir, cuánto le influyó a él el estudio de la historia. ¿Qué hizo con él el estudio de la historia? Lo hizo católico. Esto es único. Newman comenzó a estudiar la historia cuando era adolescente. Quizás recuerdan ustedes que yo les he comentado muchas veces que se da su primera conversión cuando él tenía 15 años, 14, 15 años. En esa primera conversión, la historia ocupa un lugar muy importante, porque él se enferma, no puede salir de vacaciones, queda como internado en el colegio en el que estaba y lo atiende en esa convalecencia un profesor al cual él después le va a dedicar hermosísimas páginas. Y uno de los libros que le dio para que leyera era un libro de la historia de la Iglesia, de un autor inglés. Y a él ahí se le abrió, por decir así, este panorama. Dice él que entró en contacto con la antigüedad. Se le apareció a él la antigüedad, sobre todo la antigüedad cristiana. Fíjense qué importante. Hoy los chicos no tienen ni idea de la historia, pero él se dio cuenta que estaban ahí sus ancestros, no sus ancestros familiares, pero sí considerando a la iglesia como una familia. Estaban ahí sus antepasados. Por más que él todavía era anglicano, se dio cuenta que la religión a la que él pertenecía era una religión que tenía todos estos personajes. Eso se le grabó a Newman de una manera impresionante. Que él entraba a formar parte de una familia que había comenzado a existir en un momento de la historia. La concepción de que el cristianismo era una realidad histórica, era una religión histórica, no solamente dogmática, que eso también se le grabó, pero histórica, porque habían venido y habían sido llamados y constituidos personajes históricos en un momento determinado de la historia y habían comenzado esta historia. Él habla de la iglesia judía, por ejemplo. Yo es el único autor que he leído que dice la iglesia judía, porque es los preliminares de la iglesia católica. Comenzaron en la historia, un pueblo determinado, en un lugar, en un momento, que empezaron allí a desarrollarse. Y a través de ellos, Dios se comunicaba con el hombre. ¿Ven? No una cosa abstracta, sino una cosa concreta. Ahí Newman va mostrando su visión de la historia, porque la concepción religiosa que hay hoy es la opuesta, es la abstracta. O sea, la religión es algo abstracto. Ni pisa la tierra, ni tiene un momento, ni un lugar, ni nada. Newman se dio cuenta que era exactamente al revés. Y ni qué hablar cuando consideró la figura de Cristo, un personaje histórico, en un momento en el que todo el protestantismo liberal se levantaba contra la demostración de que Cristo había sido un personaje histórico. Ellos decían que no se lo podía probar, que no había forma de probar que Cristo había existido, que los evangelios y todo el Nuevo Testamento
no eran libros históricos. Eso, discúlpenme que se los diga, se enseña hasta el día de hoy. Y en ámbito católico. Empezaron a enseñarlo los protestantes, pero después pasó a nosotros. Newman, en cambio, él tenía la concepción tradicional. Cristo era el que había irrumpido en la historia y transforma la historia, porque es el Señor de la historia, el juez de la historia, y es el sentido de la historia, es el alfa y la omega. Pero ahí aparecen dos grandes principios que nosotros los hemos tratado en el curso sobre los principios del cristianismo, ya lo recordarán, que son los dos primeros, o mejor dicho, el primero y si quieren el último. El principio sacramental y el principio del desarrollo. Son dos principios que a Newman le dieron la comprensión de la historia. El principio sacramental es que lo que sucede, lo que vemos, lo que tocamos, es manifestación de algo más profundo, que es Dios, por supuesto, que se manifiesta en este mundo a través, primero de Cristo, por supuesto, que es el gran sacramento, por decir así, del Padre. Sacramento, ya saben ustedes qué es lo que significa. Signo sensible, bueno, de la gracia decimos, ¿no? Entonces es algo material, es algo sensible que transmite lo espiritual. Y eso se produce en la historia. Pero también se produce de a poco, va produciéndose. Por eso es tan importante lo que Newman dice de la historia, porque no se da todo en un momento. Sí, Cristo, por supuesto, apareció en un momento y habló en un momento, pero él mismo habló de un despliegue que iba a haber, de lo que él decía. Por ejemplo, cuando dijo, el Espíritu Santo los conducirá a la verdad completa. Yo ahora no puedo decirles todo, ya lo comprenderán, ya lo verán. El discurso de la última cena está puesto este tema del desarrollo histórico. Y ese principio a Newman se le grabó muchísimo porque es lo que lo ayudó a superar ese prejuicio protestante de que la historia estaba en contra de la Iglesia Católica. O sea, el protestante dice, la Iglesia Católica a lo largo de 1500 años ha corrompido la verdad que trajo Jesucristo a este mundo. Ese era, digamos, el prejuicio que Newman tenía. Pero cuando él descubre el principio del desarrollo, del desenvolvimiento, él ahí se da cuenta que las cosas son distintas. Sí, yo veo la iglesia primitiva, sí, veo la iglesia del siglo XIX, son muy distintas. Pero ¿qué ha habido en el medio? ¿Ha habido un lento trabajo de corrupción o ha habido un lento trabajo de desarrollo? Acuérdense, por ejemplo, el curso del año pasado que hicimos sobre la infalibilidad pontificia. ¿Estaba el dogma de la infalibilidad pontificia en la época de San Pedro? No, obviamente que no. El dogma se proclama en el siglo XIX. Pero Newman muestra justamente con la historia que es tan infalible San Pedro como Pío IX. Basta, digamos, realizar ese desarrollo previsto en las providencia de Dios. Entonces, él, con todos los estudios que va haciendo desde que tuvo 15 años hasta que se murió, porque estudió la historia hasta que se murió, él fue viendo cómo se daba este lento
y paulatino desarrollo, que no era una corrupción del cristianismo primitivo, sino un llevarlo a su plenitud, como lo hemos visto en el curso entero en el que hemos tratado este tema del desarrollo. Bien, voy simplificando un poco porque tengo todavía mucho que decirles. Entonces, cuando Newman realiza todos esos estudios y esos pensamientos y reflexiones, finalmente se convierte. Él se convierte en 1845, justo a la mitad cronológica de su vida, cuando se da cuenta que este gran principio del desarrollo es real, que así ha sido, y que por lo tanto la iglesia primitiva, la iglesia de los padres y la iglesia católica del siglo XIX es la misma, y que el protestantismo y el anglicanismo eran separaciones y divisiones de la iglesia de Cristo. Por eso, él mismo dice que es la historia la que lo lleva a él a convertirse a la Iglesia Católica. Bien, podemos decir que la historia está como un tema transversal en todas las obras de Newman. En todas las obras de Newman está presente el tema histórico. Lo hemos visto el año pasado y es muy fácil de verlo y de comprobarlo. Pero dedicó 2 obras suyas específicamente a la historia, de las cuales nosotros vamos a sacar algunos temas. Tenemos 10 reuniones nomás, no podemos tratar todos. ¿Cuáles son estas 2 obras? Uno que podríamos traducir como semblanzas históricas, en inglés es historical sketch, como pequeñas semblanzas así, pantallazos de la historia, y después los ensayos críticos e históricos. Las semblanzas históricas son 3 volúmenes y los ensayos críticos e históricos son 2 volúmenes. Allí Newman va tratando diversos temas históricos y nosotros vamos a tomar algunos. Si quieren, pueden tomar el programa y vamos viendo algunos de estos temas y dónde se encuentran. Bien, hoy les hago esta rápida introducción de Newman como historiador y a partir de la próxima reunión vamos a ver el tema de la tradición apostólica. El tema de la tradición apostólica está en el primer volumen de estos ensayos críticos e históricos. Ahí me pareció muy importante tocar este tema porque es un tema de importancia capital para la teología católica y también lo era para la teología anglicana. Es decir, en él Newman defiende que además de la Sagrada Escritura, como fuente de revelación divina, está la tradición. Entonces, por eso me importa que estudiemos nosotros este importantísimo escrito de Newman sobre la tradición apostólica y, digamos, el primer paso hasta los padres de la Iglesia. Bien, en el siguiente tema, el cristianismo primitivo, pasamos a los historical sketch en su primer volumen, que son una serie de estudios que Newman realizó sobre el cristianismo primitivo
es decir, los padres de la Iglesia y esos primeros siglos de la historia de la Iglesia, nosotros los vamos a sintetizar porque son 5 estudios que él realizó sobre distintos personajes. Bien, yo voy a hacer como una síntesis de lo que dicen estos 5 personajes sobre el cristianismo primitivo, que es muy importante y además muy instructivo para nosotros, porque ahí está un poco la refutación de la idea protestante de que ellos eran el verdadero retorno al cristianismo primitivo. Y ahí Newman les muestra que no, porque el cristianismo primitivo es, diríamos, antiprotestante. Bien, después vamos a tocar el tema de la Iglesia de los Padres, que se encuentra en el segundo volumen de estas semblanzas históricas. Eso ha sido publicado en forma de libro por una editorial argentina, Agape, o sea que eso está a disposición de ustedes. Yo voy a hacer una síntesis, una presentación de ese libro, porque está traducido y está a disposición de ustedes. Él, por supuesto, elige a algunos de los padres de la Iglesia y toca algunos puntos de la vida de ellos que son importantes. Porque después nosotros tenemos que ver cuál es el hilo conductor en todas estas reflexiones. Es lo que trataremos de hacer en estas reuniones. Bien, después vamos a tocar 2 temas que son hermanos entre sí, la misión de San Benito y las escuelas monásticas. Es decir, vamos a tocar el tema del monaquismo occidental, particularmente de los benedictinos. Este es un tema que Newman ha estudiado muchísimo, muchísimo. Le dedicó estos 2 estudios, pero tiene otros textos sobre esto. O sea, así como el tema de los padres de la Iglesia siempre fue un tema que lo apasionó, también el tema de los monjes, del monaquismo y obviamente cómo ellos han influido sobre nosotros hasta el día de hoy. Estos 2 temas se encuentran en las semblanzas históricas. Luego vamos a ver el tema de la reforma del Papa San Gregorio VII. Este es un tema verdaderamente importante, se encuentra en los ensayos críticos e históricos. Es un estudio muy largo, trataré de resumírselos para ustedes, donde él estudia esa época tremenda, digamos, de la historia de la Iglesia, que fue lo que se llama el siglo oscuro de la historia de la Iglesia, y la reforma gregoriana del siglo XI que moldeó el papado en gran manera. Luego vamos a estudiar el tema del auge y desarrollo de las universidades. Este es un tema muy extenso que Newman también lo trató en el volumen 3 de las semblanzas históricas, que me pareció muy importante que lo estudiemos, porque ahí está patente la historia de la Iglesia y lo que ha hecho ella en favor de la cultura de Occidente. Es un extensísimo trabajo de Newman que realmente vale la pena leerlo. Es un trabajo que se hermana con otro gran estudio de Newman que se llama La idea de una universidad. Diríamos que son como las 2 caras de la misma moneda. En este, Newman toca el tema histórico, o sea, el tema concreto. Y en La idea de la universidad toca el tema abstracto, lo que debe ser una universidad. Newman era un verdadero erudito sobre este tema.
uno lee estos estudios y dice, Dios mío, no hay nada que no sepa, porque es una erudición verdaderamente importante. Bien, después tocaremos el tema del liberalismo político y religioso, que este tema se encuentra en los ensayos críticos e históricos, con un estudio que se llama La caída de Lamennais. Lamennais era un sacerdote francés del siglo XIX, prácticamente contemporáneo, con Newman, y él observó su ideología y su conducta. Y sobre lo que él hizo, escribió este ensayo, este estudio, que es muy interesante. Es muy interesante porque Newman lo escribe siendo anglicano. Y la problemática de Lamennais fue justamente con el Papa. Bueno, ya lo vamos a estudiar. Pero es importante que tengamos el tema del liberalismo. Y por último, me ha parecido a mí importante, aunque está fuera de estos dos grandes estudios de la historia que hizo Newman, tocar el tema de la escatología, porque es el fin de la historia. Y sobre esto Newman ha escrito muchísimo. Bien, y para terminar, aunque sea una palabrita, parece que es importante al menos decir una palabrita sobre el estudio, sobre el escrito, digamos, autobiográfico de Newman. Porque así como él escribió la historia de otros, también escribió su propia historia. Y muchos dicen que el que quiera estudiar a Newman debe empezar leyendo este libro, que se llama La Apología Pro Vita Sua, es decir, la defensa de su vida. Esta es una obra célebre, por supuesto, está traducida, es fácil de conseguirla, hay muchas ediciones, y allí Newman hace la defensa de su vida frente a una crítica que él recibió de parte de un clérigo anglicano que lo acusó de hipócrita. Newman fue acusado muchas veces durante su vida, lo hemos visto en los cursos que hemos ido realizando. La verdad que ha sido una persona que ha sufrido mucho con eso. Y en muchas ocasiones él se quedó callado, como hacen los santos. Pero cuando se levantó esta crítica, él dijo, es el momento de hablar. Y entonces hace esta famosa defensa de su vida. El libro se llama Apología Pro Vita Sua, Historia de mis ideas religiosas. Y allí Newman no solamente narra el proceso de su conversión, sino que revive esos momentos. Revive esa historia, la vuelve a hacer como real. Por eso cuando uno lee ese libro, verdaderamente uno se siente dentro de esa historia. Y las reflexiones que él va haciendo y la defensa, digamos, de su vida, que si hay algo que no tuvo, fue hipocresía. Un hombre que fue fiel en la búsqueda de la verdad, en el hallazgo de la verdad y en la consagración de su vida a la verdad. Y allí él vuelve a tocar este tema, que ya lo he citado varias veces, de lo concreto y lo abstracto. Porque él ahí dice que el asentimiento que nosotros hacemos de la fe, si bien es un asentimiento abstracto, nocional, que nosotros hacemos a ciertas verdades, pero sobre todo es un asentimiento real. Porque nosotros sabemos que detrás de esas nociones y de esos principios
hay una persona con la cual yo establezco una relación y a la cual me adhiero, que es Jesucristo. Por eso está el asentimiento nocional y el asentimiento real. Y justamente en el asentimiento real es donde entra la conversión. Porque yo involucro ahí toda mi vida. Yo ya se los he dicho muchas veces a ustedes. Newman perdió todo cuando se convirtió. Claro, al mismo tiempo ganó todo. Así lo expuso en su famosa novela, Perder y Ganar. Pero humanamente perdió todo. Y nadie, como lo dice Newman, es un mártir de una idea. En la iglesia no hay mártires de ideas, por más que el protestantismo levante esa acusación contra nosotros. No hay un mártir de una idea. Nadie muere por una idea. Muere por una persona. Muere por Cristo, con el cual sabe que se va a encontrar. Ya se lo encontró y se lo va a encontrar después cara a cara. Por eso es que es importante que nosotros veamos el tema de la escatología, porque toda la visión de la historia finalmente se entiende ahí, cuando se toca el punto del final. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué esperamos? Y por lo tanto, ¿qué he buscado? Termino leyéndoles una hermosa frase de Newman en la que él nos invita a todos a estudiar la historia. Él se lamentaba de que en su época no se estudiaba la historia. ¿Y qué tendríamos que decir nosotros? Gran parte de la tragedia que vivimos hoy es porque no se conoce la historia. Por eso qué hermoso ese programa que tiene un curita español que se llama el padre Gabriel Calvo Sarraute, un gran historiador, y le ha puesto a su programa en su canal de YouTube este título muy sugestivo, El pasado que no pasa. El pasado que no pasa. Y Newman dice lo siguiente, la historia del pasado termina con el presente, y el presente es la tesitura desde la que emitimos nuestros juicios. Y para adoptar una actitud correcta hacia los diversos fenómenos de ese presente, debemos entenderlos. Y para entenderlos, debemos recurrir a aquellos acontecimientos del pasado que condujeron a este presente. Así, miren la frase, el presente es un texto y el pasado su interpretación. Cuidemos de que nuestras arbitrarias ideas no vayan por delante de nuestro conocimiento. Este podría ser como la consigna de nuestro curso, ¿eh? Que nuestros prejuicios, que nuestras ideas arbitrarias no vayan por delante de nuestro conocimiento. Dejémonos sorprender por el descubrimiento de la historia, que fue lo que hizo Newman, y lo condujo a su conversión y por lo tanto a su salvación. Bueno, les agradezco como siempre la presencia y ojalá que podamos recorrer con Newman algunos de los acontecimientos históricos que él estudió y que nos sirvan también para nosotros.